Hola mis guapis, bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas estrategias y algunas herramientas que van a ser muy útiles a la hora de enfrentar el miedo, vencer el miedo y esas situaciones de angustia y que nos generan ansiedad y que casi que nos dejan paralizados, como pueden ser presentarnos frente a un auditorio grande, tener que hablar en público frente a personas que no conocemos, o tener que defender algún proyecto en nuestro trabajo frente a nuestros compañeros de trabajo o frente a ese jefe que tanto miedo nos da, o entablar conversaciones con personas que no conocemos, también es una situación muy común y que nos genera muchísima ansiedad, o tener, por ejemplo, que presentar un examen en el colegio o en la universidad. Este tipo de situaciones las podemos manejar con estas estrategias que les voy a compartir a continuación. Lo primero es aceptar que tenemos miedo. Al aceptar que determinada situación nos genera miedo, estamos dando un paso frente al empoderamiento. Sentir y reconocer que como seres humanos sentimos miedo y que es una condición absolutamente humana, ya nos empodera a nosotros mismos. Y eso es el primer paso, reconocerlo, no negarlo. Lo segundo es identificar exactamente en qué situaciones presentamos ese miedo y esa angustia. ¿Cuáles son esas situaciones o esas personas, por ejemplo, que nos pueden generar esa angustia, ese desasosiego, esa ansiedad, ese sentir que nuestro corazón se acelera y que de pronto no podemos manejar esa situación? Identificar esas situaciones, eso nos va a empoderar también y nos va a permitir un mejor manejo. Teniendo identificadas esas situaciones, previamente vas a hacer lo siguiente. Vas a escribir, vas a hacer en una hoja 3 columnas y en la primera de ellas vas a escribir qué es exactamente eso a lo que tú le tienes miedo. ¿Cuál es ese riesgo que representa para ti? ¿Qué es exactamente? Es decir, si te da miedo presentarte frente a un público extenso, frente a un escenario con muchísimas personas a las que desconoces, identifica qué es exactamente a lo que le tienes miedo. De pronto a equivocarte, entonces lo escribes. De pronto a que se te olviden las cosas, de pronto que al salir al escenario te caigas, a hacer el ridículo, a quedar en blanco. Identifica exactamente esas situaciones y las escribes en la primera columna. En la segunda columna vas a escribir cuáles son las acciones que podrías tomar para prevenir que eso a lo que le tienes miedo pase. Es decir, si escribiste en la primera columna, tengo muchísimo miedo de que se me olvide lo que yo voy a decir y quedar en blanco. Entonces, ¿qué acción podrías tomar para que eso no suceda? Entonces, previamente a ese evento vas a tener que practicar y aprenderte muy bien lo que vas a decir, tener los argumentos necesarios, visualizar cuáles son las posibles preguntas que el público desconocido te puede hacer. Imagínate tú todo lo que te pueden preguntar y ten listas todas las respuestas previamente a ese evento. De tal forma que cuando llegue ese momento vas a estar muchísimo más tranquilo. Y en la tercera columna vas a escribir, bueno, si esa situación que yo temo que pase sucede, ¿qué podría hacer para remediarlo? Es decir, si en ese momento efectivamente se me olvidó todo lo que tenía que decir, ¿qué puedo hacer en ese momento? ¿Qué sería lo que yo podría hacer para solucionar esa situación que se dio? Entonces, en ese momento puedes decirle al público, perdón, un segundo, discúlpenme, voy a mirar. Y miras tus apuntes muy disimuladamente, o discúlpenme, se me acaba de olvidar el término, por ejemplo, pero continúas hablando, o mientras recuerdo esto que se me acaba de olvidar, quiero hablarles de tal otro tema. Y cambias de tema. Mientras estás hablando de tema, tal vez puedes recordar aquello que se te olvidó en el momento. Y pues, por ejemplo, tener algunos apuntes que te ayuden a ti a tomar esa palabra clave y enganchar nuevamente esa conversación. Cuando tú tienes estas herramientas, te das cuenta que ese miedo y ese temor y esa angustia disminuyen muchísimo. Es natural que antes de salir al escenario, pues vayas a tener mucho miedo, o antes de presentar ese examen tengas muchísimo miedo. Pero con una preparación previa, ese miedo y esa sensación va a disminuir. ¿Qué otra estrategia puedes utilizar? Respirar. ¿Respirar qué significa?
Vas a tomar unas respiraciones muy profundas a nivel abdominal, es decir, muy profundo, que sientas que se llenan tus pulmones. Tomas lentamente el aire, retienes el aire unos 3-4 segundos y vas a soltar el aire muy lentamente. A medida que sueltas el aire, vas a visualizar que ese temor y que esa angustia y que eso que te genera miedo desaparece. Eso lo haces antes de enfrentarte a esa situación que te genera miedo. Lo haces 3 o 4 veces. ¿Por qué es muy bueno hacer este ejercicio de respiración? Porque ayuda a que tu sistema nervioso vuelva a su estado de equilibrio, a su estado de homeostasis. Entonces, al estar en estado de equilibrio, ya las pulsaciones cardíacas bajan, la respiración vuelve a su ritmo normal, todo tu organismo siente que no hay un riesgo que represente romper ese equilibrio, que represente un riesgo contra tu integridad como tal. Y entonces todo vuelve a la normalidad y tú ya te sientes mucho más tranquilo y notas cómo ese miedo y ese temor y esa angustia desaparece. Y por último, ten en cuenta, utiliza estas herramientas siempre frente a las situaciones que tú ya tienes identificadas. Pero quiero que te lleves esto. Ten en cuenta que el mayor riesgo que puedes correr es no arriesgarte a hacer las cosas. Lo peor que te puede pasar es que, pasado un tiempo, te digas a ti mismo, no lo intenté, me hubiese gustado intentarlo, y que llegue ese arrepentimiento por no haberlo hecho. Entonces, arriésgate a hacer las cosas, siempre toma riesgos. Tomar ese tipo de riesgos te empodera y además te das cuenta que la vida vale la pena vivirla, que así te equivoques y así las cosas salgan mal, lo máximo que puede pasar es que aprendes de la experiencia y que te sientes muchísimo más fortalecido para la próxima vez que tengas que enfrentar esa misma situación. Entonces, el mayor riesgo que puedes tener es no asumir ningún riesgo. La vida se trata de riesgos. Arriésgate a hacer las cosas, vas a ver cómo aprendes cada vez, cómo te sientes más fortalecido y tu autoestima para arriba. Un abrazo y un beso, mis amores. Como siempre, me encanta tenerlos aquí. Escríbanme en los comentarios qué tal les parecen estas herramientas y qué otros temas les gustaría que tratásemos la próxima vez. Chao, chao.